me acompañaréis en la lectura que vamos a tener en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, de los versículos 28 al 44, donde nos basaremos en el grueso del mensaje en estos versículos, que ya nos dicen negrilla los traductores, la entrada triunfal en Jerusalén, pero también de alguna manera iremos viendo, para aportar más riqueza al texto, los otros evangelios que también recogen estos hechos, como Marcos, Mateo y Juan, para ver lo que de alguna manera ya algunos de los hermanos que han participado en el tiempo libre han dado algunas pinceladas sobre esta semana que empezamos, de la cristiandad, la semana de Semana Santa o semana de Pasión, donde en este domingo se celebra la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Yo en esta mañana lo que voy a hacer es, a través de esta entrada triunfal, presentaros al Rey. La presentación del Rey. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando entró en Jerusalén? Porque el Señor ya había entrado en otra ocasión en Jerusalén, pero no de esta manera. No de esta manera. La presentación del Rey, que caminaba hacia el triunfo, como también han dicho algunos hermanos ya en esta mañana, hacia el triunfo del Rey a través de la cruz, que es lo que hemos celebrado aquí hoy. El Señor llevaba alrededor de algo más de 3 años, unos 3 años y medio, de ministerio entre el pueblo judío, entre su nación, donde había hecho multitud de milagros, había sanado a muchos, había levantado de los muertos a algunos que habían fallecido ya, había dado a conocer quién era. Le seguían grandes cantidades de personas. Acordémonos que había dado de comer alguna vez a más de 5.000. Tenían muchos discípulos que le seguían, tenía sus 12 apóstoles que iban con él, que era el núcleo más cercano a él. Pero había una parte de la sociedad judía, los gobernantes religiosos, que aun habiendo visto todo lo que el Señor había hecho durante este tiempo, se oponían a él abiertamente y no querían saber nada de él. Se oponían a las evidencias que se habían mostrado, a lo que todo el pueblo veía. Ellos no querían hacer caso de aquello. Y en este día de esta entrada triunfal en Jerusalén, el Señor entró de una forma diferente y el pueblo lo aclamó. Ya no solo sus discípulos, sino todos aquellos que estaban allí por esa Pascua tan grande, especial que se celebraba, y vieron cómo entraba y fueron a aclamarlo, como ahora leeremos en el texto, y lo aclamaban porque reconocían a él al Rey Mesías, pero equivocadamente creían que entraba como aquel Rey Mesías para establecer el reino añorado de Israel, para expulsar a los romanos y establecer el reino aquí, en la tierra, un reino político. Aquellos que le aclamaban, como ahora veremos la lectura, Hosana el que viene en el nombre del Señor, aquellos que le aclamaban como rey, cuando se vieron defraudados por lo que aconteció durante esta semana, fueron los mismos, o la mayoría de ellos, que después aclamaron: crucifícale. Y así nos lo dice la palabra del Señor. Vamos en primer lugar, ya digo que vosotros os centréis en la lectura de Lucas y yo iré andando por los evangelios, los otros, para ir aportando luz a la narración. Nuestro hermano ya antes, en la lectura de Juan, nos ha adelantado parte de lo que vamos a leer ahora, así nos mueve el Espíritu, y dice Juan 11, el Evangelio de Juan 11, versículos 45, 46 y 53, donde en este capítulo ya se narra la muerte y resurrección de Lázaro. Dice Juan 11, 45, que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había
hecho. Y 53 dice que estos fariseos, cuando tuvieron el testimonio de aquellos que estaban allí y habían visto lo que había acontecido, dice 53, así que desde aquel día acordaron ¿qué? Reconocer su poder, reconocer lo que era. No, dice que acordaron matarle. No querían saber nada de aquel que la evidencia era, ¿verdad?, palpable. Nos sigue diciendo Juan en el capítulo 11, versículos 55 a 57, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Estaban pendientes de prenderlo y matarlo. Nos sigue diciendo el versículo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y saltamos al 9, del 9 al 11, dice, y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. No solo a Jesús, sino también a Lázaro, porque, como dice el versículo 11, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No había manera que las autoridades religiosas, ante la magnitud de lo que estaba aconteciendo, ante la magnitud y la evidencia de lo que habían visto y daban testimonio de él, creyeran, ¿no? Querían matarlo. Y si parte de ese testimonio era también Lázaro, también matarlo a él. Como le dijo en Juan 9:30 al ciego, aquellos que le reprendían y que decían que lo que había acontecido no podía ser de Dios, dice el ciego a los fariseos, respondiendo el ciego y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros, siendo quien soy, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, como lo reconoció este hombre. Lucas, en su narración del capítulo 19, nos dice del 28 al 30, que dicho esto, en el contexto de cómo dice el capítulo 19, sobre la parábola de las 10 minas, ¿verdad? Cuando dice el versículo 26, pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. Dicho esto, dice el versículo 28, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama del Olivo, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadle y traédmelo. Jesús y sus discípulos van hacia Jerusalén. Llegan primero a estas 2 poblaciones, al oriente de Jerusalén, como hemos leído, 6 días antes de la Pascua. Estando ya cerca, como unos 3 kilómetros de Jerusalén, envía a 2 de sus discípulos a un cometido especial. Id allí y hallaréis a un animal determinado, en unas condiciones determinadas, para un uso determinado. Un uso que estaba ya establecido para lo que era un pollino sobre el cual nadie se ha sentado jamás. Y esto era una condición que se recoge tanto en Números como en Deuteronomio y también en Primera de Samuel, de los animales que iban a ser de una manera utilizados expresamente para el servicio al Señor. Deciros una cosa, no hay nada fortuito en todo el desarrollo de lo que estamos hablando. No hay nada fortuito, nada se deja al azar, todo es cuidadosamente planificado, ordenado oportunamente por el Señor para cómo se tiene que realizar.
Nos dice Marcos en el capítulo 11, para enriquecer la lectura que hemos hecho en Lucas, siguiendo con la comisión que le ha dado Jesús a sus discípulos para que vayan por aquel animal, dice Marcos 11:3, y si alguien, a todo discípulo, os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Algo que aclara mucho el contexto y el desarrollo de la historia. Sigue diciendo Lucas en el 19:32 al 34, fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo, y cuando estaban desatando al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y volvemos a Marcos 11:6, nos dice, y ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dueños le dejaron que se lo llevara, este animal. Hacemos esto porque el Señor lo necesita, y no lo va a retener más de lo necesario y os lo va a devolver. Todo ocurre ordenadamente. Y como nos dice también Mateo 23:1, los dueños, tras recibir esta seguridad de lo que estaba allí aconteciendo, permitieron que ellos se llevaran el pollino porque sabían quién lo necesitaba y le habían dado palabra de que iba a ser devuelto. Algunos se cuestionan si el trato ya estaba hecho con los dueños del pollino antes, si habían hablado con ellos para que estuviera allí presente. La palabra no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que en el poder del Señor, pues todo lo conoce y todo lo puede, y allí, en su omnisciencia, también podría haber ocurrido así. Dice Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús, el animal, que el Señor le había enviado que fueran a por él. Y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Sus discípulos colocan a modo de silla, a modo de cabalgadura sobre este animal, sus mantos, para que él se asiente en él, se monte y vaya adelante en esta presentación, como decíamos, del rey. Decir que el Señor entró, como veremos en la lectura, en la ciudad de Jerusalén, con una gran multitud aclamándole, reconociéndolo como rey. Pero él no entró como un rey militar. Él no entró en la condición de aquel que iba a expulsar a los romanos de Jerusalén ni de Israel. Más allá, los romanos, que estaban pendientes de todo, era la autoridad militar que había allí, viendo lo que acontecía, no intervinieron para nada. No mandaron a las tropas a detener aquello que se estaba realizando, a la multitud clamando a voces a aquel que entraba como su rey. No tenían temor alguno de él. Sabían que aquello era, o entendían que era un acto religioso y que para ellos no tenía más importancia. No sé si llegaron a entender que el que allí se presentaba como rey era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que voluntariamente iba hacia la cruz para alcanzar así la victoria. Dice Mateo 21:4 y 5 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Así es, el rey va a su destino. El rey va cumpliendo con lo que había establecido ya con anterioridad, también como nos ha recordado nuestro hermano anteriormente. Todo aquel que fuera fiel, judío, conocedor de la palabra, debería haber entendido lo que estaba aconteciendo. Debería haber entendido qué es lo que estaba desarrollándose en este momento. El Señor Jesucristo estaba entrando como rey, pero un rey diferente. No era el rey que el mundo está acostumbrado a ver. No era el rey de la época. No tenía nada que ver con aquello. No era un rey que exigía tributo a sus súbditos.
no era un rey que se enriquecía con los impuestos recogidos para la corona. Era un rey que había venido para salvar a sus súbditos, para dar su vida en expiación por ellos. Nos dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, el Rey de reyes y Señor de señores, como nos dice el Apocalipsis, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Y te lo digo a ti, amigo, en esta mañana, que estás pensando si Jesús puede ser tu rey. Él vino para salvarte a ti. Más aún, este rey no era como el resto de los reyes. Un rey es el estatus más alto de un reino. Todo el mundo le debe vasallaje, orgulloso, poderoso, ¿verdad? Este rey es un rey manso, es un rey humilde, es un rey lleno de gracia y de misericordia para sus súbditos. Por eso entró en un asno. ¿Qué animal más humilde? Un pollino, ¿verdad? No entró en un corcel furioso, precioso, en un caballo, en una carroza tirada por varios corceles. Ya vendrá como jinete en un caballo blanco. Pero ahora entró humildemente en Jerusalén. La historia nos narra que, especialmente en Roma, cuando hacía las campañas militares el general de turno, o incluso los César, cuando volvían de la batalla victoriosos, hacían unas entradas triunfales espectaculares, montados sobre caballos, sobre carrozas, tirados por corceles adornados con todo pompo, ¿verdad? Seguidos de las tropas, seguidos de millares de esclavos cogidos en las batallas, y también traían todo lo que habían conseguido de expolio de aquellas zonas que habían conquistado. El Señor no era así. Entraba manso y humilde sobre un simple pollino. Más aún, este rey no es impuesto por voluntad humana. No era descendiente de otros reyes por línea. No fue impuesto por un golpe militar, no. Ha sido impuesto por la voluntad de Dios. Jesús, el Rey de Reyes, el más grande, pero el más humilde. El más grande, pero el más sencillo. Aquel que va cabalgando por propia voluntad hacia la victoria a través de su muerte, para que aquellos que creemos en Él y lo obedezcamos, alcancemos la victoria a través de la cruz también. Pero nos dice Juan 12:16 que todo esto que estaba aconteciendo estaba superando a aquellos que estaban cerca del Señor. Dice que estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho y cómo a ellos se les había dicho. No lo entendieron. No entendieron cómo el Señor tenía que morir para alcanzar la victoria. No entendían cómo aún las mujeres, cuando fueron a la tumba vacía y volvieron rápidamente a ellos, lo que había acontecido. No lo entendieron. No entendieron aún cuando se despedía de ellos, como narra el libro de los Hechos. Y le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No lo entendieron. Decir que para entender la palabra del Señor hay que tener fe, pero hay que estudiarla, hay que leerla, para que nos dé luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y con esa fe ver la realidad de la evidencia de Cristo, que es innegable. Tardaron en entenderlo todo. Tardaron, pero lo entendieron. En Hechos 2 nos narra, en el mensaje de Pedro, dice que por fin entendieron que Jesús
no sería coronado aquí en la tierra, sino en el cielo, que era donde tenía su verdadero reino. Sigue Lucas con la narración en el capítulo 19, versículo 37, y nos dice que cuando llegó ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Venía acompañado desde Betania hacia Jerusalén. Y no solo la gran multitud de los discípulos que le seguía eran los que estaban alabándole. Nos aclara Mateo. También en 21:8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Bueno, todos aquellos que habían escuchado lo de Lázaro, que estaban allí para la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua que se iba a celebrar, cuando escucharon que venía Jesús, también salieron todos. ¿Y qué hacían? Lo que hacían sus discípulos: honrarle, dando voces, alabándole por lo que era, por lo que había hecho, por los testimonios que daban dando de él, y también haciendo referencia a Segunda de Reyes 9:13, estaba aconteciendo lo que pasó cuando el rey Jehú entró también en Jerusalén. Estaban honrando al verdadero rey, dándole alabanza como correspondía. Como lo dice Juan también, 12:13, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esos caminos que estaban bordeados por árboles, por palmeras, y nos dicen que las cogían, las cortaban y con ellas, ¿verdad?, alababan al Señor, como también recoge Levítico 23:40, como en la fiesta de los tabernáculos también hacían este tipo de simbolismo. La multitud agitaba ramas, tendía los mantos de regocijo y triunfo porque veían al rey Mesías entrando en Jerusalén. Por fin creían ellos que la victoria estaba cercana. La salvación, como dicen: Hosana, en el nombre que viene en el nombre del Señor, sálvanos, Señor. Pero no entendían que no eran términos terrenales, sino espirituales. Porque todos aquellos que seguían al Señor, sus discípulos, y veían lo que había hecho, más aquellos que habían dado testimonio a otros de lo que había hecho, tan cercano que estaba la resurrección de aquel que llevaba 4 días muerto y enterrado, de Lázaro, pensaron: si este tiene la capacidad de resucitar aún a los muertos, ¿qué se le puede, verdad, poner por delante? Sino que nos libre del yugo romano y restaure, ¿verdad?, el reino de Israel. ¿Cuál será su poder? Este hombre, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora, salva, te pedimos, te suplicamos, oh Señor, sacado todo del Salmo 118, donde se recoge también estas palabras. Esperaban la respuesta del Mesías, esperaban ese triunfo sobre los romanos, esas expectativas que tenían tan grandes para alcanzar, ¿verdad?, el establecimiento de nuevo del reino de Israel. Pero ¿qué aconteció? Que fueron defraudados, porque no aconteció como ellos pensaban. Y poco más tarde gritaban, la mayoría de ellos: crucifícale. Juan 12, 17 y 18 nos dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas señales. El gentío, ¿verdad?, los que subían con él, los que estaban en Jerusalén, que bajaban a recibirle, todos allí dando testimonio de aquel y alabándole en gran manera. Y sigue diciendo Juan 12, 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había dos facciones de los fariseos: los más extremistas, que desde el principio ya hemos leído que querían matarlo, no veían otra solución, y aquellos que de alguna manera,
¿verdad? Vemos luego en la palabra como algunos estaban proclives a Jesús y nada, ellos le dicen al otro facción que la única solución es acabar con él, porque todo el mundo se va tras él, todo el mundo. Pero si veían las señales que hacían, ¿cómo no iban a ir detrás de él? Estos fariseos estaban furiosos viendo que no tenían ninguna capacidad, ¿verdad?, de hacer lo que querían con el pueblo. La multitud gozosa, aclamando la entrada del Señor en Jerusalén. La autoridad religiosa, los fariseos, bastante contrariados por todo lo que estaba aconteciendo. Pero ahora nos preguntamos lo que leímos al principio, en Juan 11. La orden de que si alguno lo viera, que diera, ¿verdad?, información para que fuera apresado. No estaban haciendo nada, por lo pronto. El Señor quiere que vayamos tras Él. Sí, quiere que vayamos tras Él, aclamándole, pero de una manera especial. Él quiere que vayamos tras Él para que de esa manera podamos alcanzar la salvación. Él, en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores, puede darnos la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, cuando reconocemos que a través de Él somos salvos. Y así es. ¿No procuraban estos matarlo? ¿No estaban buscando la oportunidad? ¿No habían dicho a todo el mundo que si sabían dónde estaba se lo dijeran para ir a por él? Nos dice Mateo 26, 4 y 5, la versión de la América, haciendo un resumen, dice que tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto o tumulto en el pueblo. Ya no eran tan valientes. Ya cuando vieron la expectación del pueblo y cómo celebraban la entrada, bueno, vamos a dejar que pase un poco este gentío para que no sea que se líe aquí un gran alboroto o tumulto. Como decíamos antes, todo está aconteciendo no conforme a la voluntad de los judíos, de autoridades religiosas, ni aun de los discípulos. Todo está aconteciendo conforme al plan impuesto ya, diseñado, orquestado desde el principio por Dios. Dice Lucas 19, 39 y 40, que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Y el Señor les respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No eran capaces de ellos corregir a la multitud y decirle que se callaran, ¿verdad? No eran capaces de arrestar a Jesús para llevárselo delante de toda aquella gente. Y entonces van al Señor diciéndole que le diga a todo el gentío que se calle. Y el Señor no tiene más que decirle que una verdad tan grande no se puede callar. Las piedras clamarían si estos, ¿verdad?, tuvieran que callar. Ha llegado el momento de que todos lo sepan lo que está aconteciendo. No se puede callar una verdad tan grande, palpable, que hay en esos momentos. Seguimos con la narración en Lucas 19, del 41 al 44, ya para terminar. Y dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tu ojo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tu hijo dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Haciendo también referencia al Salmo 139. Juicio sobre Jerusalén por negar la evidencia de lo que estaba aconteciendo. Y el Señor lloró
porque su omnisciencia veía lo que iba a acontecer. Y el Señor sigue llorando hoy por aquellos que no quieren reconocer su soberanía. Lloró cerca de la ciudad y nos narra esta pincelada Lucas y la dice con profunda tristeza de lo que estaba viendo. Esas multitudes alabándole, pero el Señor sabía lo que iba a acontecer días después. Y con profunda tristeza llora. Y dice el 42 que si también conocierais a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Y sus ojos estaban encubiertos porque, como dice Pedro en el relato de Lucas 3:17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero ¿qué ignorancia? ¿Qué ignorancia? Era una ignorancia autoimpuesta. Eran ignorantes conscientemente. Eran ignorantes porque la habían elegido ser ignorantes. No querían saber nada. Las evidencias eran palpables, a la luz del día, durante más de 3 años, con testigos. No querían saber nada. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:8. Sin embargo, no conocían porque no querían. Y Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tu hijo como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El Señor no tiene más que llorar viendo lo que va a acontecer, porque no querían. Y este mundo, amigo, te digo en esta mañana que nos estás escuchando, sigue en esta insistencia. No quiere creer en la evidencia que hay del Rey de Reyes. No quiere creer. Y el juicio vendrá. Y el juicio vendrá. Porque no hizo el Señor en su palabra, porque no quisiste conocer el tiempo de tu visitación. No querían, como nos dice también Pablo, no querían. Amigos, en esta mañana, que ya estamos terminando el mensaje de la palabra del Señor, y que si la estás escuchando es porque algo en tu corazón te tiene inquieto. El Señor recoge en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y haciendo una manera especial en la lectura para ti en esta mañana, para que lo entiendas, dice que Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vino a este mundo, pero el mundo no quiere saber nada de él. Sigue relatando Mateo, en el contexto de la entrada en Jerusalén, 21:10, dice que cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuántas veces habría entrado Jesús en Jerusalén? Pero ¿cómo había entrado? No era la misma entrada. Había entrado, ¿verdad?, de forma normal, pero aclamado como rey, aclamado por una multitud, hosana el que viene en el nombre del Señor. Posiblemente nadie esperaba esta entrada, esta presentación del rey a su pueblo. Y dice que estando allí, sigue diciendo Mateo 21:14, que estando ya en Jerusalén, dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Más evidencia de lo que estaba haciendo, más evidencia del poder del rey. Y sigue diciendo el versículo 15 en Mateo
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, innegable, no podían negarlo. Y los muchachos aclamándolo en el templo y diciendo, sana al hijo de David. ¿Qué hicieron? ¿Reconocieron lo que estaba aconteciendo y la grandeza del Señor? Dice la Escritura, se indignaron y le dijeron, oye lo que dicen estos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sí? ¿Nunca leíste? Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Era innegable la verdad que estaba aconteciendo. No podía ser ocultada la luz que estaba allí brillando. Y en esta mañana, ya para terminar, amigo, que nos está escuchando, Juan 3 te quiere decir algo. Juan 3:16 y siguiente te dice, porque de tal manera te ha amado Dios a ti, que ha dado a su único Hijo, para que si crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarte a ti, sino para salvarte a través de Él. Porque si crees en Él, no eres condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado porque no has creído en el nombre del único Hijo de Dios. Viendo las maravillas que hacían, los líderes religiosos no creyeron en Él. Sigue diciendo Juan en su capítulo 3, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, en esta mañana el Rey ha sido presentado. Ahora te toca a ti determinar si quieres aceptarlo como tu Rey o quieres obviarlo y no querer saber nada de Él. Te repito, Mateo 10:45, porque el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por aquellos que creemos y lo obedecemos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.